la potencia activa, U por I coseno de phi. Donde tenemos tres fases, puede ser fase R, S y T. Como la potencia es U por I, en este caso van a ser la tensión instantánea y la corriente instantánea, obviamente en el resto de las fases va a ser lo mismo. Fase S, U por I, y fase T, U por I. Bien, entonces si el sistema es equilibrado, ¿sí? Y eso es importante, el hecho de que sea equilibrado para este análisis que estamos haciendo, las potencias, ¿sí?, las podemos descomponer en lo que sería, si recuerdan, empezamos a ver lo que era la parte de corriente alterna, podemos ponerlo en lo que es la tensión instantánea, ¿sí? Para el caso de la fase R va a ser este primer término. Si se fijan, raíz de 2 U de fase, no me tensión instantánea de la fase R. Raíz de 2 y seno de omega t es la corriente instantánea para la fase S con su correspondiente desfasaje. ¿Sí? Esto que ven acá, raíz de 2 U de fase, es las instantáneas. La fase S y para la fase T. Se fijan, manteniendo tanto la tensión como la corriente, el desfasaje de 120 grados, que es el que corresponde a un sistema equilibrado. Un segundo. Ahí está. Estaba sin maximizar eso. Bueno, operando un poco, ¿sí?, despejamos, sacamos factor común lo que es la extensión de fase y la corriente de fase, tanto en la fase R, S, T, todo en función del coseno. Lo importante, ¿sí?, o lo que se ve acá en las ecuaciones, es que al estar desfasadas, lo que son entre la fase S y T, ¿sí?, los términos de coseno menos coseno phi, todo termina valiendo cero, se terminan anulando. ¿Sí? De ahí se termina deduciendo que la potencia instantánea va a terminar siendo 3 veces U de fase por la corriente por el coseno de phi. Si la U de fase finalmente la reemplazamos por lo que es la tensión de línea, ¿se acuerdan que había una relación donde U era igual a donde U de fase era la raíz de la U de línea? Terminamos en la ecuación clásica y la convencional, en donde la potencia es igual a raíz de 3 U por I por el coseno de phi. Es importante tener en cuenta que la potencia es función de tiempo, ¿sí? Bien. El mismo análisis vale tanto para las potencias reactivas como para la aparente. Fíjense, acá hay una diferencia. Este primer término que tenemos, que es el mismo que vimos antes, nada más que integración del periodo de tiempo que nosotros queremos, es raíz de 3 U por I con el phi. Para potencia reactiva, raíz de 3 U por I seno de phi. Y la potencia aparente, ¿sí?, termina siendo la suma de las dos, o la suma vectorial, si queremos también podemos hacerlo. Ahora, este raíz de 3 es únicamente cuando los sistemas son equilibrados. En los casos en donde la potencia, o donde tengamos equilibrada, la potencia total va a ser la potencia de cada una de las fases, que es lo que tenemos acá anotado para potencia potencia activa. Potencia en la fase R, potencia en la fase S y potencia en la fase T.
¿sí? Esto es grave, sencillo como es que para un sistema básico a veces se empiezan a confundir con si le pongo raíz de 3, si le pongo u de faz, u de línea, que ahora lo vamos a ver eso. Con estas tres expresiones resumimos lo que es potencia. Está bien, me quedé acá con potencia aparente, raíz de 3 u por i. Bien. Ahora vamos a tener entonces, si ven visto desde la carga, básicamente dos tipos de carga, una en estrella y una en triángulo. Primero vamos a ver lo que pasa en un circuito conectado en estrella, ¿sí? Todo este conjunto, ¿sí? Que podría ser un motor, por ejemplo, va a ser raíz de 3 u por i por coseno de phi. Tensión, para este caso, es la tensión de línea. Fíjense que hace diferencia. Es la U que tiene entre la fase, bueno, acá no está indicado, pero sería entre la fase R, por ejemplo, y la fase S. Mi tensión de línea la quedó dentro de esta expresión. La corriente también es la corriente de línea, ¿sí? Que en este caso, justamente por ser un circuito en estrella, la I de línea es igual a la I de fase. Esto lo tenemos del otro día, de la teoría del otro día. ¿Cuál es la expresión final? I de 3, línea, I de línea, coseno de phi. Y con el mismo criterio, bueno, fíjense que acá la potencia reactiva la tiene expresada en como 3 u de fase por i de fase de phi. Finalmente, todo esto resuelve en raíz de 3 u por i por seno de phi. Conectada en estrella o en triángulo. Para el caso en estrella, la potencia es raíz de 3 u por i por el coseno de phi, en donde la tensión y la corriente en este caso son la tensión de línea y la corriente de línea. En este caso la corriente de línea porque justamente la corriente de línea es igual a la de fase. Alguien podría ser más rebuscado y podría, si quisiera, poder calcular la potencia como la suma de las potencias de cada una de las fases. Podría, pero al ser un sistema equilibrado, la forma más sencilla y la conveniente es esta. Si el sistema fuese desequilibrado, lo que tendrían que hacer es calcular la potencia en cada una de las fases, con lo cual tendrían que hacer la potencia en la fase R va a ser la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. Y lo mismo para la potencia en la fase S y en la fase T. ¿Sí? En vez de ser 3 veces tensión y corriente, tendría que hacer en cada una de las potencias. ¿Por qué? Porque si bien la tensión probablemente sea la misma, ¿sí? Lo que va a estar cambiando por ser un sistema desequilibrado va a ser la corriente. Bueno, esto mismo que les estoy diciendo vale para lo que es la potencia reactiva. Bien, después, lo otro que nos queda es una carga en triángulo. Y en este caso la potencia es lo mismo, raíz de 3 de U por I. La corriente termina siendo la misma, es la corriente de línea, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar acá? La tensión también es la de línea, ¿sí? Con la salvedad de qué es lo que ocurre, que en este caso la tensión de línea, la U, es coincidente con la U de fase, la U que tiene aplicada la carga, ¿sí? Pero la expresión finalmente es la misma.
Sí, con lo que tienen que estar atentos es, al momento de resolver los ejercicios, es en ver qué tensión le están dando, si es una tensión simple o una tensión de fase o de línea, y en base a eso ver si corresponde aplicar la raíz de 3 o no para meter dentro de esta expresión. ¿Se entiende, no, chicos? Sí, Pablo. Bueno, lo van a ver igual, si no, en algún ejercicio donde se equivoquen un par de veces, ya está. Bueno, acá dice hay que tener en cuenta que el ángulo φ es el que forman los vectores u de fase e y de fase, correspondiente lógicamente a una misma fase, y nunca el que forma la tensión compuesta con la intensidad de línea. Por lo tanto, el coseno de φ es el factor de potencia de cada sistema. Está bien. Simplemente es eso. El factor de potencia está determinado por la tensión y la corriente de fase. ¿Por qué es esto? O sea, si el sistema es equilibrado, el desfasaje que va a haber entre la tensión de fase y la corriente de fase, ¿sí?, va a ser el mismo. El sistema es equilibrado. Ahora, lo que ustedes no podrían hacer, así todo sea equilibrado, es querer sacar el factor de potencia a través de una tensión de fase y una corriente de línea, por ejemplo. Ya vimos el otro día que hay un desfasaje, una diferencia de ángulo entre lo que es la tensión compuesta y una tensión simple. Finalmente, el factor de potencia igualmente se lo va a dar la carga. Si es equilibrada será igual para todos, y si es desequilibrado, bueno, cada uno va a tener un factor de potencia distinto, con lo cual el factor de potencia global lo pueden sacar directamente en una relación entre P y S. Bien, sobre trifásica no es más que esto, chicos. Es sencillo, es aplicar raíz de 3, U por I, y el coseno o el seno, lo que corresponda. Y si el sistema es desequilibrado, tendrán que hacer la potencia en cada una de las fases. No sé si tienen alguna consulta de esto. ¿La potencia aparente en ambos casos sería la misma? O sea, ¿sería U por I? ¿O La se calcula? potencia aparente, perdón Ángel, la potencia aparente es raíz de 3 U por I, pero no te olvides el raíz de 3. O sea, es lo mismo que monofásica, nada más que aquí hay que meterle el raíz de 3. ¿Sí? Joya. Y se les puede complicar cuando el sistema sea desequilibrado, en donde va a haber que hacer la potencia de cada una de las fases. Bien, ahora si esto está claro, nosotros nos habíamos quedado en un gráfico, si no. El 6 sería, o sea, la I de línea es igual a la I de fase, o sea, es 20 amperes nomás, ¿no? El sexto. En el triángulo. La I en el sexto, tenés una carga conectada en triángulo, se mide la corriente en los conductores. No. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Para que ya se corta y arrancamos. De paso les pongo un dibujito y ya lo vemos más fácil. Corriente, la corriente de línea. ¿Sí? Sí, dice, sí, me había confundido, había aplicado mal, pero ahora sí, ahí lo leí de vuelta y cerré. Bueno, por eso acá en el triángulo, justamente que sería el caso del ejercicio 6, fíjense, la corriente de línea está ahí, llega a este nodo, digo, una forma por ahí de visualizar que no es lo mismo que la corriente de fase, y se divide en una rama, por ejemplo la R podría ser y la S, con lo cual ya de por sí la I de línea no es igual a la I de fase, y la relación que vincula una con la otra es justamente raíz de 3, con lo cual la I de línea no es que se divide en 2, pero va a ser raíz de 3 veces más chiquita.
La I de línea no, perdón, la I de fase va a ser raíz de 3 veces más chiquita. Y en el caso del ejercicio 7, creo que el dato es la corriente de línea, que son 12 amperes. Nos pide determinar cuál es el valor de la corriente. ¿Correcto? Sí, 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 pide bien. eso. Sí, no estoy leyendo el ejercicio por eso. El micrófono más arriba y... Hoy al principio de la... Bien, a ver. Entonces, en el caso este se puede ver claramente que la corriente en una estrella, que la corriente de línea, ¿sí? Fíjense, llega al nodo y se transforma en la corriente de fase. Y de línea igual a la I de fase. En una fase, por ejemplo, la fase S, corriente de línea llega al nodo y se transforma en la I de fase. En la fase T, lo mismo, viene la corriente I sub T de línea y se transforma en la de fase. Si esto está en equilibrio y yo tuviese un neutro conectado, la suma de las tres corrientes en este nodo, o la corriente que voy a tener por el neutro, va a ser igual a 0. Eso que vimos recién es simplemente para saber la relación entre las corrientes en una estrella y en un triángulo. Ahora bien, había también el ejercicio 9. ¿Se los estoy compartiendo acá? Sí, Pablo, se ve. Perfecto. En donde les da tres impedancias iguales, 20 más J10, las cuales se conectan en estrella en un sistema trifásico 3x380. Por ejemplo, en el caso que no hubiese, esto es un dato nomás, en el caso que se hubiese dicho un sistema 3x380, no hace falta aclarar que es trifásico. ¿Por qué digo esto? Muchas veces en algún ejercicio, en algún parcial, en algún final, directamente les da la carga, les dice un sistema 3x380 y al momento de hacer los cálculos nos olvidamos raíz de 3 o los cálculos de potencia afectado de raíz de 3. Y eso porque no se asume que es un sistema trifásico. Si se acuerdan la definición de sistema trifásico, primero era la notación de la cantidad de hilos o de conductores, seguido de la tensión compuesta o tensión de línea. ¿Sí? Bien, volviendo al ejercicio, nos da la impedancia, la tensión y nos pide calcular la corriente en cada una de las fases. Y realizar el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. ¿Alguno lo pudo hacer, chicos, el ejercicio ese? ¿No? Bueno. Pablo, yo lo hice, Bien. pero me dan valores medio raros. ¿Qué te da? Bueno, te explico cómo lo planteé. Yo acá para la tranquilidad de ustedes se lo traje hecho. Perfecto. Bueno, lo que hice primero fue pasar lo que es la impedancia a coordenadas polares. Bien. Entonces yo ya sabiendo que mi corriente, que mi fase, por ejemplo la fase R, ya tengo mi impedancia, teniendo, a partir de eso, puedo calcular lo que es la corriente de fase, porque sé que la tensión de fase va a ser 3 veces la de línea. En sí... la tensión de fase no va a ser 3 veces la de línea, ¿eh? Perdón, va a ser la tensión de línea sobre raíz de 3. Sí, ahí estamos de acuerdo. Bueno, entonces a partir de eso, ahí calculé lo que es la corriente de línea y ahí, o sea, la corriente de fase de la fase R, y como sé que está en estrella, tengo la corriente sería de todo lo que es el sistema estrella. Sí, entiendo que calculaste, por ejemplo, ¿sí? Corriente de IR es igual a la corriente de fase R. El cociente entre la tensión de fase
¿sí? Sobre la impedancia en la fase R te da la corriente de fase R. Por ser un sistema equilibrado, creo que me quisiste decir, las corrientes van a ser las mismas. Correcto. Bueno, sí, lo único que está faltando ahí es que cuando vos calculás las corrientes con las tensiones de fase, tenés que asignarle un ángulo a cada una de esas tensiones de fase. Sí, bueno, ¿Me seguís? lo que es a R le puse que es 0 grados, lo que es la fase S le puse menos 120 grados y la T 120 grados positivo. Ah, bueno, bien. ¿Y qué te da? Me dio Mira, lo mismo que hice yo. 0, 120 y menos. me da 5.4 amperes, la de corriente de IR con un grado de menos 26,5 grados, Sí, la ACR. corriente en S me da bueno lo Sí. mismo, pero con menos 146.5. Bueno, ahí tenés, sí, está cambiado el ángulo. Sí, lo que es la corriente en la fase T me dio 93.5. Está bien, yo lo debo haber calculado, le puse mal el ángulo, pero bueno, está. No, está bien, la diferencia está acá en la fase S. La fase S Sí, tenés RST 0, 120 menos 120. claro. Puse lo que es T, le puse S y S le puse T. Bueno, está perfecto, Mariano, ese pequeño detalle. ¿Alguno más, chico, lo pudo encarar? Bueno, por lo que veo hay varios que no. No sé si estuvieron siguiendo ahí un poco la conversación. A ver, es una carga. Esta es la carga que tenemos en azul. Del lado izquierdo el generador. Tensiones compuestas, UR, US, UT. Perdón, esas son las tensiones de fase. Las tensiones compuestas no están indicadas. Estas tensiones, UR, US, UT, va a ser los 380 dividido raíz de 3. La impedancia directamente la pasan a coordenadas polares, ahí bien como decía Mariano. ¿Qué es lo que pasa? Es sencillo, la corriente de fase es la relación por ley de Ohm entre la tensión de fase, UR, y la impedancia. La impedancia vale para todas lo mismo. Lo único que hay que hacer en este caso es asignarle un ángulo, ¿sí? Y esto es por definición, 0 grado, 120 grados y menos 120. Puede ser que en algún otro libro o en alguna otra teoría o apunte lo encuentren distinto, que arranque con la fase R a 90 grados. Bueno, ahí van a tener que tener en consecuencia el desfasaje respecto a las otras fases, ¿sí? Pero sí, al estar equilibrado, la relación o la diferencia de ángulo que va a tener la fase R respecto a la S y la T va a ser siempre 120. Digo, porque puede ser que en algún lado lo encuentren con 90 positivo. Bien, entonces después lo último que nos resta es tensión de fase 220 a 0 grado y el cociente sobre la impedancia para la fase R, la fase S y la fase T. Fíjense que va cambiando únicamente. ¿No es 380, Pablo, la tensión? ¿O se calcula con 220? No, fíjate. ¿Sí? Y el neutro. Ah, fase y neutro es 220, ¿no? Claro, porque es una tensión de así, fase. ¿no? Sí, está bien. No, es que es eso, no es algo así, guarda, es U de fase es igual a... ¿por qué esto? U de fase es igual a la U de línea dividido, bueno, raíz de 3, 1.73. ¿Sí? Esto ya lo vimos por definición, aparte directamente. Y lo otro que me está faltando acá es que la I de línea en este caso es igual a la I de fase. ¿Sí? Claro, yo he aplicado eso de la I de línea igual I de fase con los respectivos grados de cada uno para cuando dibujemos el diagrama fasorial, pero no había aplicado la U de fase igual a U de línea sobre raíz de 3. Bueno,
Guarda con eso porque automáticamente si esto no está de esta forma está mal. Conceptualmente no está no está claro el concepto de trifásica. Esta tensión, por eso aclaré, estas no son tensiones compuestas, sino que está haciendo mención, fíjate que está tomado entre la fase R y el neutro. Lo mismo para la T y para la S, entre neutro y fase, con lo cual es una tensión de línea, una tensión simple. A ver, tengo que borrar eso porque no me deja avanzar. Bien, eso con las tensiones, con el cálculo de las corrientes. Y ahora lo que nos pide es graficar o hacer el diagrama fasorial, en donde ustedes van a tener la fase R, S y T. Pablo, hay chicos que quieren entrar, están en la sala de espera. Oh. Más fasorial. Fíjense, están las tensiones desfasadas 120 grados una respecto a la otra. Las corrientes, si se fijan, también están desfasadas una respecto a la otra, cada una a 120 grados. Y algo importante de notar, que también les puede servir para verificar el diagrama fasorial, a ver si están haciendo bien. Fíjense ustedes, la impedancia 10 más 20 más J10 o los 22 ohm a 26 grados está hablando de una carga inductiva, ¿sí? Reactiva inductiva. Con lo cual la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión. Eso mismo, si se acuerdan cuando hacíamos los diagramas fasoriales simples, ¿sí? Digo simples por monofásicos, se tiene que estar respetando en este diagrama fasorial, en donde tenemos todas las tensiones. Tenemos la fase R y atrasada 26 grados la corriente R. La fase S, atrasada 26 grados la corriente en la fase S. Y lo mismo para la T. ¿Sí? O sea, que hay que prestar atención de esto. Si ustedes ven que tienen una carga inductiva y de pronto esta corriente la calcularon y les está dando por acá arriba, bueno, es de notar que algo pifiado estamos haciendo. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de esto? Ahora se los pasé ahí a Dani. Dani está de estar cursando. Está presente, pero está cursando también. Para que se los reenvíe y lo obtengan. Y bueno, este ejercicio, ¿por qué lo tomé? Porque es justamente una introducción y de lo más básico que tenemos para empezar a ver todos los ejercicios que les pasé ahora en la práctica 9. ¿Dudas de esto, chicos? Ejercicios. Entonces. Sí, 10 ejercicios. Les sugiero que arranquen por el inicio, que va como de menor a mayor en cierta forma los ejercicios. Véanlos. Traten de aplicar un poco lo que estuvimos viendo. Y les voy a dejar también dos casos de resolución, dos ejemplos resueltos. Que a mi entender por ahí lo que es el triángulo, ¿sí? Por ejemplo, un ejercicio completo de circuito en triángulo. A mí me parece que por ahí el triángulo les puede costar un poquito más. ¿Sí? Acá lo tienen resuelto con sus correspondientes ángulos. Véanlo. Este ya se lo pasé a Dani. Y les dejo también uno de con desequilibrio de neutro.
También para que lo tengan. A ver, acá está. Corrimiento del centro de estrella, que esto es lo que les comentaba la otra vez, que se van las tensiones en las distintas fases. Bueno, está resuelto por admitancia. Tiene acá los valores de tensión. Si se fijan, este es el desequilibrio en cada una de las fases. Se los dejo. Esto véanlo. La verdad es que no tiene sentido que yo me ponga a resolver estos ejercicios, y entiendo que por ahí para ustedes, para ser un tema nuevo, les va a resultar un poco más laborioso, ¿no? Que necesitan, entiendo, tiempito para asimilarlo. Por eso, ponerme yo a resolverlo así, en modo tirabuzón, y que uno o dos me siga el paso, no tiene sentido. Vean este ejercicio, véanlo, digo, los apuntes que les dejo, la teoría, y si tienen alguna duda, me la pueden consultar ahora, y si no, en la próxima clase que nos veamos me plantean las inquietudes. Veremos de resolver alguno más, pero ya les digo, me parece que lo importante sería resolverlo ya con ustedes un poquito más empapados en el tema y no simplemente yo resolviendo los ejercicios. Si tienen dudas, chicos, escucho, y si no, directamente nos vemos en la próxima clase.